Asertividad. La habilidad que tiene el ser humano para expresarse con las y los demás. Y cómo tan solo una sola palabra puede cambiarlo todo. Muy buenas noches, profesor Gerardo, padre de familia y compañeros en general. Mi nombre es Dairon Yaciel Torres Juárez. Y en esta oportunidad vengo a hablarles sobre un tema que para mí me llamó mucho la atención. La asertividad. ¿Pero qué es la asertividad? La asertividad es un valor, la asertividad es una habilidad que tienen las personas para poder comunicarse y expresarse con las y los demás sin que éstas se vean ofendidas o maltratadas o culpables por nuestros comentarios. El tema de asertividad lo quiero dividir en dos secciones. La primera, acciones donde se violenten este valor, y la segunda, medidas correctivas para poder corregirlo. Empezamos con el primero, acciones donde se violente este valor. Por ejemplo, en un conflicto, siempre hay que pensar inteligentemente lo que vamos a decir. ¿Por qué es necesario eso y a qué me refiero? Me explico. Cuando pasa un conflicto regularmente tenemos, como lo diría yo, todas las neuronas revueltas y esto podría ocasionar que tal vez podamos dañar o ofender a la otra persona sin que nos demos cuenta, tal vez como una forma de poder, por así decirlo, salvándonos a nosotros mismos. Es una forma, pero siempre hay que tener la asertividad. Hay que ser asertivos al momento de hablar y al decir y referirnos a los demás. Una medida correctiva para esto sería simplemente hablar con la o la persona quien nos ofendió. Tendremos que explicarle por cómo nos sentimos, que si es que nos ofendió, porque porque va a haber más porque va a ser más perjudicial para la persona quien dijo esa palabra, al quien lo recibió. ¿Por qué? Porque a futuro esa persona, como no va a saber controlarse, le va a traer muchos problemas en la vida. 2. Mantener siempre la compostura y tranquilidad. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros los adolescentes que ya últimamente vamos a llegar a etapa de olimpiadas, vamos a poner un ejemplo. Si perdemos o ganamos, hay que mantener la compostura. ¿Por qué? Porque en el camino siempre van a haber personas que, por así decirlo, siempre van a buscar problemas. Y hay que mantener la compostura entre estas personas. Porque más perjudicial vas a quedar tú por responderle a la persona que te está provocando a esa misma persona. Porque si tú mantienes una buena compostura, no vas a caer en manos de esa provocación que te están dando. Una medida correctiva para eso sería hablar con un profesor. Pero más que echar culpas, hablar con un profesor puede ser beneficiario. ¿Por qué? Porque ese profesor tiene más experiencia que tú mismo. Te puede dar otro consejo y te puede dar otro punto de vista para que puedas solucionar tu pequeño problema. 3. Hay que pensar con la mente fría. Hablando del tema asertividad, hay que pensar con la cabeza fría. ¿Por qué? Porque en el momento del conflicto, todos nosotros estamos enojados o sentimos algún tipo de resentimiento. Esto nos puede llevar a ocasionar acciones que tal vez no nos hemos pensado o tal vez no estaba planeado hacerlo o simplemente pasó porque nosotros lo decidimos así. Esto hay que corregirlo. ¿Por qué? Siempre hay que pensar con la mente fría, siempre hay que tener las ideas aclaradas para no poder caer en ese mundo de, de la desesperación y no hacer cosas que tal vez no quisimos hacer. Porque esto puede llevar a que la persona se sienta ofendida y futuramente tal vez pueda guardar un cierto resentimiento hacia nosotros. Una medida correctiva para esto sería buscar ayuda profesional, porque como serían los psicólogos. ¿Por qué? Porque este te va a saber dar otro punto de vista, te va a poder dar mejores consejos. Y si es que a ti te han ofendido por eso, es mejor hablar con el propio alumno, porque como lo dije anteriormente, más perjudicado va a venir a futuro él que a ti mismo. Por eso, chicos, hay que ser siempre asertivos y pensar con la cabeza fría. Muchas gracias.